comisiones y si hay sesión en el recinto. En esta primera media hora me acompaña mi amiga Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? Buen día, Mauri, ¿cómo ¿Pasaste estás? bien el fin de semana? Muy bien, súper. ¿Estás lista para una semana de mucha comisión? No, ¿No? la verdad que no. no. Te va a quedar otra. No queda otra. Vamos a trabajar. Títulos del día. Agravar penas por siniestros viales. El proyecto será puesto en discusión en la Comisión de Legislación Penal este martes a las 16 horas. Ley de Administración Financiera. El proyecto del diputado de Encuentro Federal, Oscar Agos Carreño, propone que el ministro de Economía deba detallar los lineamientos del presupuesto y demás preguntas. Fentanilo contaminado. La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y adulterado se reunirá mañana martes para recibir declaraciones testimoniales de los familiares. Y nos acompaña en esta primera media hora el diputado de Unión por la Patria y uno de los protagonistas de este semestre, Daniel Arroyo. ¿Cómo le va? Muy bien, un gran gusto. Bueno, digo uno de los protagonistas porque es el autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Allá por abril, mayo empezó a pedir una actualización, después empezó un debate con la expectativa de que la situación se solucione. No era la expectativa de necesariamente tener una ley. No hubo respuesta del Poder Ejecutivo. Se llegó a una ley, la ley se sancionó, hubo veto, el veto se rechazó y ahora, diputado, el gobierno parece que no quiere implementarla. El gobierno, por un lado, la promulgó y en el siguiente artículo dijo, la suspendemos hasta que nos digan de dónde salen los recursos. Acá hay tres caminos. Uno es el camino del sentido común, que el gobierno la ponga en marcha. Parece difícil porque ha decidido no ponerla en marcha. Hace 2 años que no tenemos presupuesto prorrogado, con lo cual, cuando dice, dígame de dónde saca los recursos, es del mismo lugar donde saca todo el tiempo. De hecho, hace una semana le transfirió recursos a la Agencia de Discapacidad, como le ha transferido a otros organismos. El segundo camino es el camino de la justicia actuó rápido verdaderamente y en muchos casos cuando se han presentado particulares o defensores del pueblo le ha dicho sí, tiene razón, tiene que ponerla en marcha, actualiza el nomenclador. Y el tercer camino es el camino del Congreso. Hay varios bloques que hemos planteado, la interpelación al jefe de gabinete, en esencia porque lo que se hizo es inconstitucional. Yo quisiera que vayamos por el camino del sentido común, de la racionalidad, que el gobierno la ponga en marcha. No parece hoy ser así y entonces seguiremos avanzando. Más allá de eso, el gobierno le transfirió una partida presupuestaria a la Agencia Nacional de Discapacidad que dice que a partir del 1 de octubre iban a actualizar en el nomenclador, que es parte de la ley que actualiza el nomenclador. Esperemos que eso suceda. Cuando dice constitucional, es porque la formación de leyes no constituye la posibilidad de suspenderlas, sino que eso viene después. Exactamente. En ningún lado dice que una ley tiene que decir, usted haga esto y saque los recursos de acá. Estamos de 3 situaciones únicas. Es la primera vez que hay 2 años de presupuesto prorrogado en Argentina. Nunca sucedió eso, con lo cual el jefe de gabinete saca de un lado y pone del otro partidas todo el tiempo. Lo que nosotros le decimos es, haga lo que hace siempre, mantenga el equilibrio fiscal, solamente que en el área de discapacidad sí o sí tiene que volcar estos recursos para poner en marcha la ley. Segundo, es la primera vez en 22 años que se rechaza el veto a una ley. Ahora va a haber otra seguramente, pero en el caso de discapacidad es la primera en la que sucedió. Y pasó algo increíble en discapacidad. Votamos 3 veces, cada vez con mayor cantidad de votos. La primera vez tuvimos 126 votos cuando votamos en la Cámara de Diputados para emplazar a que la trate la Comisión de Presupuestos. La segunda vez 148 votos para votar la ley. La tercera vez 172 votos para rechazar el veto. Hemos tenido votos de todos los espacios políticos. Y lo tercero, que es único, es que un presidente o un gobierno promulgue una ley y la suspenda en el momento. Esperemos que prime la razón acá, porque la verdad que la situación es desesperante. Hay algo que no entiendo. El 1 de octubre se actualiza el nomenclador y se giran fondos al ANDIS. Entonces, ¿por qué el gobierno suspende la ley si en rigor la está cumpliendo? Difícil de entender. El gobierno suspendió la ley, dice y saca unos números sobre el tema de las pensiones que no son reales, porque la ley no le dice meta 900.000 personas con pensión. Lo que dice es evalúe, analice, cruce datos. Haga un estudio como se hace con cualquiera, el gobierno dice algo que no es cierto, que son 5.000 millones de pesos la ley, no lo es, y junto con eso le transfirió fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad y le dice usted para partir del 1 de octubre, lo que le venimos pidiendo desde febrero, la ley se presentó en febrero, desde febrero actualiza el nomenclador. ¿Cómo lo va a hacer o de qué manera? Hasta ahora no lo sabemos. La ley establece parámetros específicos de cómo hay que actualizar el nomenclador y porcentajes, o sea que si no cumple los porcentajes no se cumple la ley.
Absolutamente. La ley lo que dice es usted, tome cada prestación, vaya a diciembre del 2023, antes que tuviéramos 120% de evaluación. Venga a hoy por inflación. Descuente lo que sí se aumentó en cada prestación y a partir de ahí compense lo que falta. Y cree un nuevo nomenclador y de acá en más se actualiza el nomenclador igual que las jubilaciones o las pensiones, que es tomando la inflación de 2 meses antes. No da margen para la creatividad ¿Por la qué es ley. tan importante el nomenclador? ¿Por qué es tan importante que existe un fondo compensador para que las personas con discapacidad o los familiares o quienes tengan alguna situación que los lleve a discapacidad puedan acudir a una prestación? ¿Cómo lo podría explicar? Hoy una persona que trabaja en un taller protegido va todos los días a trabajar 4 horas a un taller, cobra 28.000 pesos por mes. Cobra lo mismo desde febrero del 2023. Al no haber un nomenclador y no haber un sistema de actualización, cobra lo mismo. En febrero del 2023 era poquito, hoy es imposible. Hoy un acompañante terapéutico cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Va a empezar hoy a acompañar a una persona con discapacidad, lo va a cobrar el año que viene, 3.000 pesos la hora. Es gente que siempre está buscando otro laburo. No es porque plata del gobierno, aclaremos, ¿eh? En algunos casos es casi plata muy poco de- que del gobierno. es plata, básicamente, de todo el sistema. Ahora lo Sí. explico. Y después, digo, otro ejemplo. El transportista cobra 541 pesos el kilómetro. Como la nafta sale más de 1.500 pesos, en vez de llevarlo 5 días, lo lleva 2 con mucha suerte. Los hogares, los centros de día, todos tienen deuda con la FIB. La FIB, les digo, les aguantaba hasta el 31 de julio. Están mirando para el costado porque están todos haciendo feria americana, rifa. No saben más que inventar. El sistema está colapsado. O sea, no acceden las personas ni a los medicamentos, ni a las terapias, ni al traslado, ni a los acompañamientos. No funcionan los hogares, los centros de día. Está todo colapsado. ¿Por qué? Porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, que es actualizar el nomenclador. La última vez que se reunió el directorio fue en noviembre del año pasado. Todo este año aumentó solo 0,5%. Por eso lo que yo digo es, no es costo fiscal, es deuda. Usted no hizo lo que tenía que hacer, no le transfirió los fondos, le debe a las familias y a las personas con discapacidad. La ley es una ley de emergencia, dice, haga lo que tiene que hacer. No entiendo cómo no lo ha hecho, entiendo yo, y ojalá sea así, que ahora a partir del 1 de octubre, porque transfirió fondos, tuvo una decisión administrativa, el jefe de gabinete, van a actualizar el nomenclador, no como lo estoy explicando yo, supongo, pero sí lo van a actualizar de alguna manera, y la ley tiene que ponerse en marcha, digo, solo esto, la ley no es un consejo, no le dice, fíjate, si No, podés. no, Digo, claro. la ley dice, no podés cruzar en rojo, Es no dice, explícita. claro, pero digo, la ley dice, vos no podés cruzar en rojo, no dice, tratá de no cruzar en rojo. Tiene Esto es lo números. mismo. Tiene número y es una obligación, no es que le dice, fíjate si podés, le dice, hace esto porque es una ley. O sea, otra vez, un transportista, un acompañador, gana lo mismo que en diciembre de 2023 y ese 0,5 que fue. Ese 0,5 en algunas prestaciones se actualizó. Algo- Cuando hablamos de prestación hablamos de 4 cosas. Incluir salud, la persona que tiene una pensión y tiene un programa que se llama Incluir Sí. Salud, PAMI, obras sociales y prepagas. Todo esto es así. Agregado a un problema adicional, y es que en diciembre del 2023 el gobierno hizo un decreto de desregulación de las obras sociales y la prepaga. Le dijo usted de la prestación que quiere. Mm. Eso la justicia lo invalidó, no está vigente. Pero muchos hacen como si estuviera vigente y entonces la cantidad de trámites que le hacen hacer a la persona que van, que vienen, es impresionante. Digo, si hay algo que vino a hacer el gobierno es simplificar, ¿no? Hoy es más fácil Total. comprar un auto, hacer menos trámites. Bueno, para viajar una persona con discapacidad y para acceder a un medicamento, cada vez tiene, o a una terapia, cada vez tiene más Y cuando trámites. hablas con alguien de la libertad avanza del gobierno, imagino que con alguien habla, ¿tienen noción de las consecuencias que trae no aprobar esta ley o frenar esta ley? Digo, Yo creo que sí, hay varios diputados. Yo he sido muy abierto. En la comisión han venido Sí. muchas instituciones a Sí. plantear sus temas. Vinieron diputados de la Libertad Avanza que los han escuchado. Cada vez que presentamos la ley, nunca nadie la rechaza. Nunca nadie lo habló en expresa contra de la ley. totalmente. Si ha votado igual que al gobierno, como le ha pedido el gobierno, pero no hay nadie que levante la mano y diga, mira, esto no, porque es de pura justicia, está Total. fuera de la grieta, es de pura humanidad. ¿Qué creo que faltó? Alguien de la Agencia de Discapacidad que hable con los tres que deciden, que es el presidente, el ministro de Economía, el ministro de Regulación, que son los que definen, y diga, mirá, acá hay un problema serio, esto es de verdad. No entiendo cómo ha pasado y me parece que después de un momento que el gobierno no quiso dar el brazo a torcer. Bien. En vez de moverse un milímetro, dijo, no, yo Exacto. sigo y así estamos hoy. El famoso ve la curva y Sí, acelera. pero es desesperante la situación. Pero acá hay gente, hay dolor. Pero Yo convivo con el dolor hace muchos años. He sido ministro de la provincia de Buenos Aires, ministro de la Nación en la pandemia. Estaba en los comedores y en los merenderos cuando estaba todo cerrado y estaba todo desesperado. He estado en varias inundaciones, estuve en los barrios pobres muchos años. Nunca me pasó que tanta gente me abrace, me pare y se ponga a llorar. El nivel de angustia, si el gobierno captara la angustia, exacto. por lo menos diría, bueno, paremos un poquito y reordenemos esto.
Bueno, el diputado Daniel Arroyo es presidente de la Comisión de Discapacidad, por si quedaba claro. De alguna manera también el proyecto lo que establece es un nuevo régimen de pensiones, que fue un tema que se habló mucho de cómo son las pensiones. Hoy las pensiones son por invalidez laboral, entonces la mayoría de los padres de una persona con discapacidad menor de edad no conoce cómo funciona y escuchaba que se le pedían una radiografía de un perro, en algún momento apareció el vocero presidencial. ¿Cómo es hoy el sistema de pensiones y qué propone el proyecto o la ley ya? El sistema de pensiones que se creó en la década del 40 era de invalidez laboral. Hace casi 100 años decía usted tiene una pensión si no puede trabajar. Eso cambió en la Argentina y en el mundo y fue una pensión por discapacidad. El concepto de pensión por discapacidad es una familia que tiene una persona con discapacidad en su familia, gasta un 30% más en una familia donde no. Entonces la pensión lo compensa. El mundo, no es que la Argentina lo inventó. El gobierno en enero de este año volvió otra vez para atrás y creó un baremo, las condiciones para acceder a una pensión por invalidez laboral. Ese decreto que hizo en enero lo anuló en mayo. O sea que hoy está la palabra, pensión por invalidez laboral, pero nadie sabe cuáles son las condiciones. El médico no sabe qué analizar y la persona que va a hacerse la auditoría no sabe cómo hacerlo. Junto con esto, el gobierno decidió hacer una auditoría y le hizo mal. Y yo a esta altura creo que le hizo mal a propósito. No lo creía. A mí las personas que trabajan en la agencia me lo decían. Yo decía, no, no puede ser, tiene que ser la base de datos. En concreto, tomó una base de datos vieja, con lo cual el 40% de los telegramas y las cartas de documentos no llegaron a destino. Si algo es fácil hoy es dar, ustedes, yo, queremos contactar con un amigo de la primaria, conseguir una persona, la vamos a lograr. El 40% le pifió el Estado. Les hizo hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola a las personas. Al que tiene una ceguera de nacimiento le pide que vuelva a hacer todo su estudio. ¿Qué dice la ley? Dice dos cosas. Volvamos a la pensión por discapacidad, pero porque lo dice la Convención de Derechos de Personas por Discapacidad. No es un invento nuestro. Lo dice Naciones Unidas haga una auditoría. Y le dice, haga la auditoría antes de crear las nuevas pensiones, haga una auditoría. Por eso no es cierto esto, vamos a meter tanta gente. Dice, vaya a ver dos cosas. Los médicos que dieron muchas altas. Las auditorías funcionan por promedio. Si el promedio de los médicos dio 200 altas y hay un médico que dio 5.000, está claro que algo raro hay ahí. Bueno, vaya y vea esos casos. Y vea las localidades donde hay problemas, porque si el promedio está entre el 7 y el 11%, y hay una localidad que tiene el 50% de personas con pensión, vaya ahí, haga la auditoría e incorpore y arme un nuevo sistema. Eso es lo que dice la ley. No entiendo, de verdad, si no se leyó, si no se entiende, o si decidió confrontar todo el tiempo. Pero hay tres cosas que se dijeron que no es cierta. Uno, el vocero presidencial nos mostró una radiografía de un perrito y una colita, nos dijo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad. Eso no es cierto. No es cierto, es fuerte, pues es estigmatizar a una persona con discapacidad. Segundo, nos dijeron varias veces que iban a actualizar el nomenclador. El día que íbamos a votar el rechazo al veto, anunció que estaba estudiando, hasta ahora no lo hizo. Estamos hablando de febrero que se presentó la ley. Y lo tercero, que la ley son 5.000 millones de pesos, que tampoco es cierto. Entonces, a mí me parece que acá hay que ir por el lado de racionalidad. Si el gobierno va a actualizar el nomenclador a partir del 1 de octubre, 0,03 del Producto Bruto Interno es todo midió el sistema. la Oficina de Presupuesto del Congreso que cuesta actualizar el nomenclador, porque la mayor parte no lo paga el Estado. Absolutamente. Por eso Pero es tan barato. además, es deuda. Esto pasa porque no actualizó el Claro, porque nomenclador. todos seguimos aportando al fondo compensador con nuestro sueldo. Al no Exacto. ser actualizado, el fondo compensador creció la recaudación y el nomenclador no. Entonces, Exactamente. ahí hay plata que se fue a algún lado. Es plata que fue a algún lado y no a las prestaciones Y no a de las la prestaciones. atención de personas con discapacidad. Entonces lo que nosotros decimos, para que esto no vuelva a pasar, usted compénselo y de acá en más se actualiza por inflación. Entonces ya no discutimos, no tiene que reunirse el directorio cada vez. De hecho, digo, está fuera de la grieta. Yo creo que es la ley que más consenso ha generado en la sociedad. No entiendo por qué se empeñan en decir que no. Yo quiero ser claro, si el gobierno de verdad actualiza el nomenclador a partir del 1 de octubre, yo estoy de acuerdo, porque yo quiero que mejore la situación, que se actualice, que las personas accedan a las prestaciones. Ahora, eso no va a invalidar que tiene la obligación de poner en marcha la ley, porque la ley ordena todo el Claro, sistema. para atrás. ¿Y qué pasó cuando vino Rial y Mauro Federico, nunca sé cuál es el nombre, cuál es el apellido? Cuando vinieron acá, hablaron de que muchos trabajadores del Andis se les ponía un objetivo de gente que le tenía que dar de baja Sí. estas pensiones. ¿Eso se revirtió? ¿En qué quedó en esas auditorías que terminaron siendo bastante cuestionadas? Digo, sí, yo no, lo que sí tengo claro que se tomó una base de datos vieja y se le hizo trasladar un montón de horas a las personas. A mí de entrada los trabajadores decían, mirá Daniel que se está haciendo mal a propósito. Y yo les decía, no, debe ser. Yo trataba de entenderle la lógica hasta que me convencieron que tenían razón. ¿Qué pasó con eso? Se dieron de baja 110.000 pensiones hoy. De las 110.000, 90.000 es un tema de domicilio. Son personas que nunca les llegó la carta o documento del telegrama, no se enteraron. ¿Cómo se enteraron que la suspendieron? Porque no cobraron. Cuando no cobraron, fueron al ANSES y dicen, no, usted tendría que haber venido hace 60 días, hace 30 días.
está clarísimo que no le llegó, o sea, porque se tomó una base de datos vieja, tenemos gente desesperada, gente que dice, mira, mi hermano está postrado todo el día acá, estamos las 24 horas del día acá, están con gente, no hay forma que haya llegado un telegrama y no nos hayamos enterado. Bueno, ¿qué planteamos nosotros? Que las 90.000 que se suspendieron, se den de alta porque son gente que nunca se enteró. No es que no fue a presentar su papel. ¿Y eso va a pasar? ¿Tuviste respuesta? En varias declaraciones la agencia dijo que lo iba a hacer. Ahí va. Con un agregado más que ya casi es brutal. Y es, la persona presenta todo su estudio, hace todo, terminó el proceso, tiene que volver a cargar todo. Como nadie sabe, no lo vuelve a cargar. Entonces mucha gente hizo el estudio, quedó claro que tenía una discapacidad. Está bárbara tu pensión, pero no le dijeron tenés que volver a tu casa y buscar y volver a cargar todo. Y entonces está como suspendida también. De verdad, se hizo hacer... Si hay algo que yo valoro del gobierno es que vino a achicar trámite y a sacar burocracia. Bueno, acá es al revés. Acá te hacen hacer mucho más pasos. Las personas con discapacidad hacen cada vez más trámite y no están accediendo a lo básico. La ley lo resuelve. Yo espero, de verdad, de corazón, que alguien entienda que esto no es así, que la ponga en marcha. Ese es el camino. Vamos a entrar en un conflicto institucional sin sentido. Porque yo lo único que quiero es que la familia y las personas con discapacidad accedan a las prestaciones básicas porque no pueden más. Es increíble. Hay mucha gente con dolor. Los que están peor, claramente peor en Argentina, son las personas con discapacidad. Diputado, la última pregunta. El jueves seguramente el Senado va a rechazar definitivamente el veto a la ley que aumentó el presupuesto universitario. ¿Qué opina al respecto y cómo va a ser la situación salarial de los docentes después que esta ley se ponga en marcha? Primero es probable que haga lo mismo con el tema de Garrahan y el tema presupuesto universitario, que espere los 10 días, la promulgue y diga no la pongo en marcha. Supongo que lo que se hizo con discapacidad será la misma lógica que se está aplicando en el resto. Segundo, quedó totalmente desfasado. El salario docente ha perdido en promedio entre un 60 y un 65% y nadie le queda claro cómo va a funcionar el segundo cuatrimestre en las universidades, no solo por los salarios docentes, yo soy docente universitario, sino porque los costos fijos tampoco se han actualizado. Entonces, la ley también es muy razonable, deja claro de dónde sacan los recursos, muy razonable la ley de emergencia pediátrica del Garrahan. Supongo yo que lo que se hizo con discapacidad es la regla que va a marcar un poco el gobierno, pero lo que mejoraría los salarios entre 60 y 65% salario docente, depende de la categoría y la prestación que da, y permitiría que funcionen. No está claro el segundo cuatrimestre cómo hace para darse en una universidad donde no pueden pagar la luz, no pueden hacer funcionar el ascensor, no pueden funcionar las cosas básicas. Esa pérdida fue desde diciembre del 2023 Sí, hasta la fecha. Desde diciembre del 2023 hasta la fecha. Tanto las personas con discapacidad como los salarios docentes no es que estaban bien antes del 2023, claramente. Los problemas no surgieron con este gobierno, pero se agravaron porque se desacomodó el nomenclador en el caso de discapacidad y los salarios docentes en el caso de universidades. Diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Y escuchamos ahora al diputado Bernardo Herrera, de Unión por la Patria, que esto decía sobre el debate sobre la restricción de los DNU. Viene trabajado ya con la media sanción del Senado y es nuestra voluntad que así sea, ¿no? Que las modificaciones que se le hicieron en el Senado, nuestra miembro informante, que fue la doctora Mónica Litza, fue lo suficientemente clara en donde explicaba cada una de las modificaciones a manera de poder dinamizar esto, ¿no? Sobre todo en los puntos centrales, como es el tema de la duración de los plazos. los días que tiene, los plazos que tiene el decreto para el rechazo por ambas cámaras, el rechazo solamente con el rechazo de una basta y sobra para que pierda vigencia, la unificación, es decir, que se trate solamente de una materia para evitar lo que nos pasó con el decreto 7030. Estas modificaciones que me parecen son sustanciales y que se van a sostener con el dictamen o con el proyecto que viene de la Cámara de Senadores. Escuchamos al diputado Bernardo Herrera y la compañera Débora Durrieta se preparó unas placas sobre esta posibilidad o no. Ah, no, tiene datos. Tengo datos de Laura Serra. ¿Tienes datos? Pero contame todo. Me tirás ahí Laura Serra, que es una amiga nuestra. Cintia, no te escucha, Mauricio. Bueno, pero me dijo tiene información. Tiene datos, pero acá yo como pensé que tenía... Sí, porque no alcancé a hacerlo con placas porque la nota salió entonces el problema en realidad es tuyo, no le eches la culpa a Cintia. No, porque la nota salió hoy a la mañana y cuando Cintia me dijo, le dije, espera, yo las iba a hacer para el viernes, pero dije, espera, que esto está buenísimo. Las placas que no trajo Débora las va a explicar placas que así. no trajo Débora. Es una nota de Laura Serra que justamente en la previa al doble que hablábamos recién, la doble insistencia... Contá quién es Laura Serra, porque alguien no la conoce. Laura Serra.
Si no conoces a Laura Bueno, ya Serra, sé, cambiá yo de digo lo canal. mismo, pero Es una institución, Sí. es la number one La en número periodismo uno. parlamentario. Nuestra decana, Exactamente. nuestra referente. Nuestra referente. Diario Todos de la queremos Nación. ser cuando sea grande Laurita Serra. No llegamos ya, yo por lo menos. No, No llego. yo cuando sea grande voy a ser Laurita Yo Serra. ya no llego. Ya no estoy llego. pensando en otro. Bueno, no importa. Yo Sí. puedo ser muy joven por Sí, es eso. verdad. Bueno, ¿qué tenemos el jueves? ¿Qué tenemos? 2 insistencias. Garrahan y... No, Garrahan y universidades. eso es insistencia, ¿no? Sí, esto es Ya, Senado. ya se vetó, Sí. ya diputados insistió Sí. y ahora va para el Senado. Bueno, ¿qué cuenta Laurita Serra? ¿Qué cuenta? Que Milei dictó más del doble de DNU, que Sí. justamente DNU se trata mañana en comisión para Eso íbamos. restringir justamente... Mañana se trata un plenario de comisiones, un proyecto aprobado por el Senado que restringe el uso de los decretos presidenciales, Exactamente. no solamente los DNU. Ojo, Ah, decretos los de- delegados, vetos bien. parciales, son 3 modalidades de decreto. Sí, el Congreso en 90 días, no sé, tengo la remera torcida y no Sí, me puedo no, no importa, concentrar. dale, Bueno, vos seguí, ahí dale. va. Si en 90 días el Congreso no se pronuncia, los decretos caen y si una de las dos cámaras lo rechaza, caen. Hoy, Esto como último es, es lo que más ruido hace. hoy, como es, todo DNU tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas cámaras. Bueno, entonces, Decime. ¿qué dice Laurita ¿Qué Serra? dice? Que desde que Milei es presidente, dictó más del doble de DNU que de leyes enviadas al Congreso, ni siquiera te digo sancionadas. Que de proyecto de enviadas. ley. Exactamente. Y que hubo casi tantos vetos como leyes sancionadas. Te traigo los números. Mira, este año se sancionaron, anotá, Anoto. 11 leyes. 11 leyes. ¿Sabes cuántos vetos hubo? ¿Cuántos? 7. Después, de las 33 leyes que envió el Poder Ejecutivo, ¿te acordás la ley hojarasca, la ley de los dólares bajo el colchón? Bueno, solo 7 se sancionaron. O sea, de 33, solo 7. De 33, 7. 7, entre ellas ley bases, entre ellas las de Patricia Bullrich, Sí. en la ley antimafia. No, la ley antimafia avanzó al fin. Bueno, Y recordemos que la suspensión del cambio de boleta única es un proyecto también que venía de antes. Claro, no suma. Bueno, también puede ser la suspensión de las PASO. Sí. Bien. Y algunas ni siquiera se trataron en comisión, como te decía, la ley de hojarascas que No Dólares sé. colchón, estamos esperando. dólares colchón, estamos esperando que se trate. Bueno, así que envió 33 leyes. ¿Y cuántos DNU dictó Javier Milei? ¿Cuántos? 68. 68. Así que ojo, porque si bien el gobierno aspira a tener una mejor o a fortalecerse en ambas cámaras después de las elecciones del 26 de octubre, va a seguir todavía muy lejos de la mayoría y del quórum propio. ¿Por qué? Porque estiman, por lo menos leí algunas proyecciones, se estiman unos 16 senadores propios tendría el gobierno y Un unos poquito más. bueno, un poquito más, Mm. ponele 20. Mm. Y unos 70, 80 diputados. Es decir, muy, muy lejos De de los 37 y 129. y 129 que se necesitan. Y si encima avanza la restricción para el uso de los decretos, se le va a complicar y mucho a Javier Milei llevar todas las reformas que le viene pidiendo. Por eso quiere evitarlo y por eso festejaron mucho que el emplazamiento tuvo más de un tercio en contra. Por lo tanto, hoy por hoy el gobierno puede pensar que tiene por lo menos un tercio de esta Cámara para sostener un eventual veto. a esa Exactamente, ley, ahí ¿no? hay que ver, el gobierno apuesta muy fuerte a los Los gobernadores. gobernadores, recordemos que esto arranca desde el Senado y no por impulso de Unión por la Patria, sino por otros senadores. Por otros senadores, Ah, pues, Unión empezando la Patria por no le gustaba Vivo. mucho en el No, Senado. porque además es una ley de Cristina Kirchner, también Exacto. discursivamente era muy difícil. Lo impulsaron, si querés, los sectores del medio, que supieron ser aliados del gobierno, pero también en Casa Rosada confían que muchos de los gobernadores aspiran a ser gobierno dentro de poco, entonces no Y les van a conviene frenar eso. mucho cambiar esta Débora, ley. gracias por esta ¿ya media hora. estamos? Ya estamos. sí. Pasó volando. Pausa, así volvemos con más La Bancada. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Seguimos con la bancada, toda la información de la Cámara de Diputados. El lunes siempre hay una conversación de fútbol, pero bueno, la vamos a dejar en privado. Me acompaña en esta segunda media hora el señor hincha de Independiente Guido Brablaski. ¿Cómo le va? ¿Bien? Pero ¿qué tal? Muy buenos Bien. días. Bueno, estamos con el Buenos clásico ahí, mediodías. que no entró, que viste que nos costó, pero bueno, balance positivo. No sé si dice lo mismo mi otro compañero en esta media hora, el hincha de Banfield, Marco Giorgetti. ¿Cómo va? Bien, Mauri? ¿contento vos? Receptivo a las opiniones de ustedes. Ah, bueno, Me es está bien. indiferente el partido de ayer. Ah, ¿vos con quién jugaste? indiferente. Un 0-0, ¿qué querés que opine? Un ¿Pero 0-0. vos que ganaste vos? Empatamos 0-0 también, un Ah, partido totalmente Está intrascendente bien, también. No vi nadie hablando hoy del partido de Banfield. por eso No, te no, pregunto. no. Un hombre está, del sur, está ¿no? bien ¿No que se tenés haya, posición tomada que se como haya hombre del sur? obviado. ¿Eh? Claro. Como hombre del sur, Imagino ¿no en el tenés colegio posición? tenías que elegir. Y No lo digas. yo tengo cercanía familiar con Independiente. Bien, ahí está. Ve, soltate, sos de los nuevos. Relájate. Relájate, Saca la ya bandera. está. Siempre me agradó más que ganar Independiente los clásicos de Avellaneda por una cuestión familiar, claro. pero no es que... Pero siempre primero Banfield. Sí. Bueno, Marcos, recién estuviste repasando mañana 12 Tenemos reuniones agenda. de comisión. ¿Qué conté bien o no? Contaste. 10, 12, son ya varias. me perdí, qué sé Sí, yo. son varias. Bueno, Si querés a las 10 empezamos. 10 de la arrancamos. mañana, Derechos Humanos Sí. y Garantías. Bien. La situación ocurría en la provincia de Santiago del Estero. Va Bien. a estar en el centro del debate. Recursos naturales y conservación del medio ¿También a ambiente. las 10? A las 10 también. Bien. Varios proyectos. Tienen que ver con protección ambiental y la gestión integral de los envases. Proyecto que se ha discutido en algún otro momento. 12 del mediodía, debut para la comisión Fentanilo. 8 me dicen para- acá el número. El ¿Eh? número 8 reuniones de comisión mañana. Ahí está. Debut de la comisión Fentanilo para tratar el tema... en sí. Investigadora. Comisión investigadora Fentanilo. Van a estar haciendo declaraciones familiares de las víctimas. Asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento. A las 14, A las 14 una de las reuniones del día, podríamos decir. de la semana. De la Así semana es. para vos. Del mes. Del mes. Y si hablo Y con si alguien, sale el proyecto de Del año. de la década. De la sí, década. sí. Porque cambia todo, ¿no? ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Proyecto de reforma de la ley de DNU, Se aprobó en el Senado. aprobada en el Senado con una cantidad importante de votos. ¿Qué información tenés, Giorgetti, mañana? Eh, Jugátela, dale. Bueno, van por el dictamen en principio, ¿no? ¿Quién va por el dictamen? Va por el dictamen el emplazamiento. Claro, está Bueno, pero fecha, está bien, tiene pero- que salir dictamen. Tiene que pero haber sí. dictamen el día de mañana. Mucho se menciona la posibilidad de que algunos gobernadores puedan influir Retasear la firma. en el diputado, en algunos diputados. Sacar la lapicera. Sí, esperemos. Quizás no sea el momento. Esperemos, ¿quién espera? Veremos mañana. Está la incógnita, Esperemos la... está la incógnita abierta. Guido es un ver militante qué de este pasa. proyecto. Sí, Sos un militante sí, raso. lo he dicho. Lo has dicho. Todos los presidencialismos fuertes en la Argentina me han parecido decepcionantes. Pero es que nunca hubo otra cosa. Hay que ver si... Nunca hubo otra cosa porque esto está... bueno, porque así estamos. Germán Martínez se enoja. Vamos a Así decirlo, estamos. Germán Martínez se enoja porque dice, antes del 2006, cuando se hizo la actual ley, que es la cuestionada, los presidentes firmaban decretos y era otra cosa. No los trataba el Congreso, Claro. dicen que era tremendo. ¿No? O sea, Sí. Yo no tengo ese... ¿no tenés ese recuerdo? el recuerdo de que se hiciera antes la Constitución del 94. Sí, sí, antes de No sé, 2006. quizás dice. habría que repasar un poco, pero las cosas que yo he visto en los últimos 20 años, Bueno, por eso hay que ver 80 y 90, que No por me ahí no suena. había tanto registro. Si se firmaba un decreto presidencial, creo que el Congreso no sé cuánto intervenía o si intervenía. creo que De Loredo, ¿no? lo expresó, que no puede tener más exigencias, tiene más exigencias finalmente una ley que un DNU, ¿no? Claro, el punto lo es que que dijo. un DNU requiere alguna necesidad y urgencia de parte El del punto es gobierno. cuando la política entiende que es el momento de cambiar una ley que ya tuvieron varios gobiernos. Por eso, pero el DNU requiere una necesidad y urgencia de un gobierno. Sí. Que tuvimos pandemia, puede pasar. Se fue corriendo, pasar. se fue corriendo No, no. el límite. El instrumento tiene que quedar. El tema es qué instrumento queda, ¿no? Como está el proyecto del Senado, tenés 90 días y después tenés que dar de baja. Cosa que, ojo, porque si vos tenés una urgencia en 90 días, por ahí te hace falta, dicen que lo tomaron de Brasil, que creo que son 180, y por ahí te hace falta 90 días el decreto, no necesitas 2 años. Entonces, Claro.
metés un decreto de 90 días para hacer un operativo, por ejemplo, una catástrofe, y después 90 días ya está, digamos, no hace falta ni que el Congreso lo trate. El ruido que hay es que como está el proyecto del Senado, una sola Cámara te puede borrar los efectos jurídicos de esos 90 días. O sea, te puede cortar el DNU en los primeros 5 días. Y que lo que pasó en esos 90 días no tenga No validez. seguís. No, sí. Los El efectos sistema jurídicos sería sí. igual que ahora, es decir, sigue teniendo vigencia, no tiene efecto retroactivo, No tiene efecto retroactivo, pero claro. se No corta, ¿no? Bueno, Pero bueno, por lo pronto, esto como sabemos o como vemos, se habla mucho acá, yo sé que esto es un tema difícil para cualquiera que no siga las cuestiones legislativas, pero para un gobierno poder emitir los 3 decretos que hay, porque se habla mucho de la necesidad de urgencia, pero también está delegados, que es cuando el Congreso delega funciones en el Poder Ejecutivo, se vio mucho en la ley de bases, y los vetos parciales, que es algo que este gobierno no usa mucho, la posibilidad de, con un decreto, cortar un pedacito de la ley que pero el sí, Congreso lo el vuelva a revisar, oficialismo, ¿no? el oficialismo logra que no tenga el consenso amplio que mostró en el Senado, también es una buena noticia pensando en el veto. Aunque sea ley, con un tercio, vos sabés que podés rechazar un eventual veto. Todo esto Exactamente. mañana a las 14 A horas. las Después 14. sigue, ¿no? Sigue las comisiones. Ahí. Sigue. Defensa Nacional a las 16, están entrada y salida de tropas, entre otras cosas. Ya nos va a explicar un poquito acá el En el experto. temario, legislación penal, delitos por siniestros viales. Es una placa que armaste vos, que Eso la leí y es un tema que... impresionó. Y que viene del Senado también. Viene del Senado. Investigadora sobre la criptomoneda Libra, mañana Vuelve mañana a las 16 dos comisiones horas. investigadoras el mismo día. Mañana es la segunda fecha que tiene Karina Milei para asistir. Para asistir y brindar testimonio. Le habían dado 23 o 30. Se cumple el segundo plazo que le habían puesto a la Si secretaria no de hay que ver Presidencia. si la justicia decide que se puede ir a buscar a alguien por la fuerza. No es Exactamente. la única persona que faltó. Y la última del temario, Cultura 17:30, reunión informativa con el Ejecutivo Nacional sobre el inminente cierre de Cinear y Cinear Play. Bueno, y ya que estamos, recordemos que el miércoles a las 13 horas, reunión de la Comisión de Presupuestos, se vuelve a discutir el presupuesto 2026. A esta altura tenemos que decir que no hay sesión, porque no se pidió sesión, o sea que no va a haber sesión, sino comisión de presupuesto. Exacto. Pero Claro. señor Brablaski es el periodista que más sabe de defensa en Argentina. No estoy exagerando. Bueno. No estoy Me exagerando. me parece un compromiso. 25 o 30 años más o menos cubriendo, o sea, tiene que saber a esta altura varios libros escritos. Y hay un aspecto de la defensa que pasa por el Congreso, habitualmente es en agosto, septiembre, tipo septiembre, cuando empiezan los ensayos militares. O sea, para entrar y salir tropas del país, tiene que pedir la autorización al Congreso, o sea, todos los ensayos militares que haga el país con otro país tienen que debatirse en las comisiones de defensa. Y todo el detalle lo tiene Guido, que sigue y ha hecho ensayos militares. No sé cuánto quiere contar, pero hizo alguno que otro. Hice. Hiciste. Sí. Bueno, contá todo, te queremos Hice, escuchar. bueno. Hice, bueno. Contá. Sí. Cuando Bueno, quieras allá contar. vamos, cómo no. Bueno, entró el proyecto firmado el 27, el viernes entró y se incluyó en la reunión de mañana de la Comisión de Defensa que preside el diputado Ricardo López Murphy, ex ministro de Defensa, también conviene recordarlo. El gobierno de la Alianza. Un año. Exactamente. Mañana, martes 30 de septiembre, a las 16 horas está citada. No es el único proyecto, pero sí uno de los relevantes, la autorización que todos los años el Congreso tiene que otorgar para el ingreso y egreso de tropas. ¿De qué se trata los ejercicios? ¿De qué se trata? Ahí lo tenemos. Bueno, es un proyecto enviado por el Ejecutivo con el detalle de los ejercicios combinados. Se dice combinados cuando son con otros países, ¿no? Es la palabra técnica, si no serían conjuntos. Si se junta el ejército con la armada, por ejemplo, infantes de marina con tropas de tierra, por ejemplo, sería un ejercicio conjunto. Cuando es con otros países es combinado. Periodo 1 de septiembre al 31 de agosto del año que viene. ¿Por qué? Porque hay toda una planificación anual. Las fuerzas programan. Estos ejercicios están preparados por las 3 fuerzas. Es como la temporada de fútbol y europeo. por el, claro, y por el Estado Mayor Conjunto. Y se prepara. Si tienen que salir buques y navegar varios días, si tienen que estar alistados para salir, por ejemplo, porque el ejercicio es en aguas Tiene que ver la fecha del Brasil, pongamos. Claro. Tienen que salir con tiempo, tienen que estar preparada la tripulación.
Todo esto se prepara durante todo el año, ¿no Sí, es? digo, decía, esto parece la temporada de fútbol europeo. Sí. Digo, ¿tiene que ver con los tiempos o los climas del hemisferio norte? Porque es raro que sea de septiembre a agosto y no se planifique en el año calendario. Sí, la verdad que no Es lo curioso. sé, pero es una buena observación. Hay ejercicios que son con Estados Unidos, por Claro. ejemplo, Hemisferio norte. hemisferio norte, pero la mayoría son con países limítrofes. Hay un había poco, uno con de todo. Rusia y en 2022 armó un lío bárbaro acá porque lo habían planificado ya del año anterior y tenía justamente armado. Rusia invadió Ucrania Claro. Sí, y no sí. se podía probar, era tremendo. sí. Sí, bueno, 4 días antes de la invasión de Rusia a Ucrania había estado el Sí, Un poco, entonces un poco más. Sí, gente claro. del Ministerio de Defensa haciendo convenios Ah, en el Kremlin, ¿no? Sí, Buah, verdad. Sí. una mirada hacia lo que venía. Faltó bueno, información, ¿no? Un poquito. ¿eh? faltó Sí, información sí, un un poquito, pero bueno. Seguimos entonces. Son combinados. Me parece que la placa anterior, ejercicios combinados con diferentes países, buscan reforzar la cooperación bilateral y multilateral con Fuerzas Armadas de otras naciones y son 20 en total. Podríamos agregar, en tiempos de paz, los ejercicios son, a falta de conflicto, a falta de guerra, la actividad más importante que tienen las fuerzas en su preparación y alistamiento, ¿no? 2 corresponden al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1 al Ejército Argentino, 14 a la Armada Argentina y 3 a la Fuerza Aérea. Del total de las ejercitaciones, 8 son multilaterales, quiere decir con más de un país, ¿no? Intervienen varios países. 12 son bilaterales, Argentina más Brasil, Argentina más Uruguay, por ejemplo, Argentina más Chile. Y una la llaman PASEX, que es de oportunidad, puede ser multilateral o bilateral. Viene un buque extranjero navegando y pasa por el litoral marítimo argentino y se aprovecha para interactuar, ¿eh? Pero hay que pedir permiso, de todas formas, antes. No decir, mirá, ahí viene no sé. Ahí viene el buque de Brasil que está yendo para no sé dónde. No, No, tenés tiene pedir que permiso. estar. Por eso cuando pero a veces se detecta algún buque o lo que está ahora se puede ver del espacio aéreo que se está violando en el este de Europa, eso es como no hay un ejercicio combinado, lo que hay es una violación del espacio aéreo, del espacio marítimo, y ahí se genera un conflicto bilateral. Pero con Marco estamos re ansiosos por saber cuál es el ejercicio que hiciste. no, Muy ansioso, en serio. no, Creo que no acá sé si todos se se puede. levantaron. Contá. No, bueno, hiciste? participé fui a varios de Pero estos. ¿cuál es uno que te Pero- te Que recuerdes? yo haya hecho Sí, en lo hiciste personal, sí. yo hice curso de corresponsal de Naciones Unidas, que en la época que se hacía Y vos estabas en el el conflicto. centro ¿Pero te de metieron en los algún cascos ejercicio? azules en Campo de Mayo. ¿En algún ejercicio pudiste verlo en vivo? ¿Algún ejercicio de Sí, estos? sí, ¿Cuál? estuve no sé, muchos. Pero uno, ¿no te puedes acordar de uno? Estoy tratando de acordarme de los nombres, pero estuve en ¿En Brasil, Cunita estuviste? estuve en el sur de Argentina, ejercicios con Chile. Salitre, el Estuve cruce. en algunos ejercicios que son algunos son en mesa de arena también. Sí. Hoy se hacen, hay ejercicios que se hacen, por ejemplo, de guerra de ciberguerra. ¿Pero con qué ¿no? países, por ejemplo, viste ejercicios combinados? No, bueno, me acuerdo uno que fue muy, muy lindo haber estado en Brasil, por ejemplo, en Angra dos Reis. Ajá. ¿Y Eh, que por tierra era el ejercicio de tierra? No, embarcado Embarcados. en el destructor Almirante Brown. ¿Y cómo es eso? Eh, ¿Intenso? No, bueno, interactúan ahí. La verdad que no me acuerdo exactamente, pero fue dura varios días. Uno va y participa un rato, ¿no? Y cubre y habla con los responsables. O en Brasil, con Chile, es muy importante. Claro. Son ejercicios que tienen que ver con actuación en catástrofes humanitarias también. Me estoy acordando, mirá, me estaba olvidando uno muy interesante que fue el mismo día, Salta, 11 de septiembre del 2001. No sé si bien. te suena. Todos estábamos en la televisión, ¿Y el siguió? tipo estaba en ejercicio militar. Estábamos allí en el momento que, y era con Estados Unidos, un Uy, ejercicio Dios. de Naciones Unidas en Salta, con tropas de Brasil, creo, había de Chile, de varios países limítrofes, más Estados Unidos. ¿Y Y, te tocó y hablar estaba con el alguien de- embajador de Estados Unidos en ese momento, ¿Y cómo fue? ¿Qué dijo? que en medio de los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento?
¿Qué dijo? ¿Habló con alguien? Estaba el jefe del Comando Sur. Es más, me estoy acordando, estoy tirando el violín. Estaba el jefe del Comando Sur y le pregunto a un colega, ¿usted qué sabe esto en medio de la conferencia de prensa? ¿Usted qué sabe esto que está sucediendo? Que dicen que hay un ataque con aviones en Nueva York. Y nos miramos con un colega del diario de La Nación, Daniel Gallo. Daniel Gallo, claro. No sabíamos nada, no era como ahora que uno Claro, tenía vos tenías teléfono internet, inteligente. Estábamos en El jefe de Comando ¿no? Sur es ni más ni menos que el encargado militar de Estados Unidos para toda la zona sur, del hemisferio sur. Y estaba ahí con vos. Estábamos ahí, estaba el embajador de Estados Unidos. ¿Y qué, tuvo respuesta o estaba Lo que choqueado? me impresionó es que en medio de todo eso estaba previsto el cierre del ejercicio y se terminó con un desfile militar en Salta. Y el desfile se hizo. Y el jefe de seguridad de la embajada estaba hablando por teléfono y me acuerdo que decía, colapsó la primera torre. Me acuerdo que estaba hablando atrás mío, atrás del palco, ¿no? El jefe de seguridad de la embajada de los Estados Unidos. O sea, se enteraban ahí. Volvimos en el avión a Buenos Aires, cuando todo terminó, con el embajador de Estados Unidos. Ese era un ejercicio multilateral de simulando una situación de Naciones Unidas, ¿no? Con Estados Unidos. Bueno, la verdad que impecable. me hiciste las anécdotas, sí, impecable. La tirar verdad que del... después vamos a contar más. Creo que te invito a comer ahora. Impecable. Gracias, Guido, en serio. Gracias. Por todas las anécdotas y también por el detalle de los egresos militares que tiene que aprobar. Tiene que aprobar, esto es muy importante porque el Congreso hace la plancha. Otro día te cuento de dónde viene que el Congreso tiene que hacer una ley, porque antes no era por ley. Antes no era así. Ingreso y egreso, si bien lo dice en la Constitución, artículo 78, creo que inciso 28. ¿Por qué? Porque en la Constitución, creo que la guerra de la Triple Alianza tiene un antecedente de que no se dejaron pasar tropas de Brasil a Uruguay. Estamos hablando, ¿no? Entonces, el Congreso tiene que autorizar en esa época si entraban tropas extranjeras, por ejemplo, de Brasil para ir a hacer la guerra a Uruguay, ¿no? O salir tropas para hacer la guerra, no existían los ejercicios militares. Y hay una historia moderna, que esta ley es del 2004, cuando Néstor Kirchner suspende un ejercicio con Estados Unidos justamente. En un ejercicio de fuerzas aéreas. Y a partir de ahí le dijeron al Congreso. A partir de ahí se arma una sobreactuación muy interesante. Y el Congreso muchas veces hace la plancha, lo cual hizo que Javier Milei tuviera que autorizar hace poco la salida por decreto de necesidad de urgencia, lo cual defiendo en este caso el decreto de necesidad de urgencia. En el 2004 era plena guerra con Afganistán y 2022 la invasión a Ucrania y ahí quedan los ejercicios a veces a contramano de esas pedían situaciones. Inmunidades. Claro, exactamente. Eso, otro tema, otro día, con tiempo te lo cuento. Gracias, Guido. Gracias. Proyecto aprobado en el Senado para aumentar las penas por siniestros viales. Siempre el Congreso se mete en este tema y esto se va a tratar mañana en la Comisión de Legislación Penal. Contame un poquito más. Así es. Vamos rapidito. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta con 66 afirmativos y 0 negativos. 6 ausentes. 18 de septiembre, es decir, hace muy poquito, en la misma sesión en la que se insistió con el proyecto de ATN, que ahora está en manos de la Cámara de Diputados. El veto, ¿no?, al proyecto de ATN. ¿Qué propone este proyecto? Penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir si concurren en factores agravantes a la hora de un accidente. Esto es alcohol, drogas, exceso de velocidad o fuga. El alcohol se incorpora en relación también a que recientemente el Congreso votó la ley de alcohol cero. Todavía en el Código Penal estaba el 0,5. Es decir, eso se actualiza. Modifica el artículo 84 bis del Código Penal para incluir la impericia en la conducción como conducta típica y además se incrementa las penas de tipo agravado de homicidio culposo de 3 a 6 años. Actualmente pasa a 4 a 8 años. Recordamos ahora, que después de 4 años, adentro. Adentro. No hay escarcelación que valga. Por eso siempre los números dicen, ¿qué tiene que ver 3, 6? Bueno, después de 4 años no hay forma. Exactamente. Deja de ser un delito escarcelable y en este caso pueden permanecer del proceso detenidos. Exactamente. Es una diferencia importante, sobre todo para los familiares entre estar libre y de preso, las víctimas. Seguro, digamos, una diferencia. Entre estar libre y preso, una diferencia enorme, ¿no? Sí, no, digo, para los familiares de las víctimas, digo. Que siguen atentamente estos procesos y qué pasa con los que
con los criminales. En este Sigamos, caso. sigamos. Añade nuevas circunstancias agravantes tales como tener licencia de conducir no habilitante, es decir, bueno, puede pasar que no tengas carnet profesional y manejes algún tipo de transporte profesional. Y estas son novedades que aparecen en la ley. Ir manipulando el celular. Claro, no había celulares cuando se legisló. Un tema muy común hoy en día. Cruzar vías del tren sin paso habilitado también, que puede provocar que terceros sean dañados. Todo esto tiene aumento de penas. Exactamente. Estos pasan a ser agravantes. Agravante significa más penas, ¿no? Sí. Esto fue aprobado en el Senado en la última sesión. Costó bastante en comisión. La verdad que había algunos sectores de la oposición que no estaban conformes con la redacción. Sí. Por eso mañana me parece que vamos a escuchar una discusión bastante técnica, jurídica, ¿no? Recordar que si se toca algo, vuelve al Senado. Se toca, vuelve al Senado, el Senado puede insistir. El Senado sacó con 66 Claro, votos puede insistir. el proyecto por unanimidad, todos los bloques. Había Hay mucha que ver bronca en el si... Senado porque se había legislado de forma muy apresurada cuestiones penales sensibles, pero a veces las comisiones no están tan activas como deberían estarlo. Y a veces se termina legislando lo posible y no el acuerdo Exacto. total entre todos los Pero bloques. es importante que las comisiones, a veces el oficialismo, que no las quiere abrir por una cuestión de... A veces pasa esto, te meten 2/3 y es peor. Exactamente. Y sí, lo que puede pasar es que se llega a un tipo de acuerdo para que en la reglamentación se Exacto. haya algún, Bueno, corrige agravante. una esto. corrección. Sí. Claro, esto es lo que decíamos. Seguimos. Corrige agravante. Corrige el agravante de alcoholemia para que aplique valores, no aplique mayores a 0, como veníamos diciendo. Esto en línea con la ley de alcohol 0, que ya fue sancionada. Establece una pena agravada mayor de 5 a 12 años de prisión cuando concurran 3 o más agravantes en el homicidio culposo. Si aparecen 3 o más de estos agravantes que ya existen, más los que se suman, la pena aumenta aún de los 4 a 8 años, pasa de 5 a 12. Y además, por último, se introduce modificaciones similares en el artículo 94 bis, que tiene que ver con las lesiones culposas por conducción, y crea un tipo agravado para lesiones culposas con 3 a 6 años de prisión si concurren 3 o más agravantes. Perfecto. Proyecto de ley, recordemos, aprobado en el Senado. Mañana a 16 horas se debate en comisión con la expectativa de algunos sectores de poder llevarlo al recinto. Gracias, Guido, por esta media hora y Gracias, por tus Mauri. anécdotas, que no me las voy a Gracias. olvidar. Gracias, señor Marcos. Por favor. Nos vamos. Mañana volvemos acá a las 13 en la bancada. Hasta luego. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto